Imagina un lugar donde las paredes no tienen cadenas ni manchas de sangre, donde no se oyen gritos de agonía física, pero donde el alma es sistemáticamente despedazada, minuto a minuto, hasta que solo queda un cascarón vacío de la persona que una vez fue. Este no era el sótano húmedo de un castillo medieval, sino el corazón frío y calculador del Tercer Reich. Lo llamaban reeducación o interrogatorio intensificado, pero en realidad era la máquina de tortura psicológica nazi. Un engranaje perfectamente aceitado, diseñado para quebrar mentes, no huesos. Y su mayo era arma, era el silencio ensordecedor que envolvía sus métodos. Un secreto tan bien guardado que muchas de sus víctimas no pudieron encontrar las palabras para describir el infierno que vivieron. Incluso, décadas después, existía un método tan sutil como despiadado que no dejaba marcas visibles para la Cruz Roja, ni evidencias contundentes para los tribunales de posguerra. Se aplicaba en cuartos limpios y bien iluminados, a menudo por hombres de aspecto ordinario, educados y con modales impecables, lo que lo hacía infinitamente más aterrador que cualquier verdugo encapuchado. La brutalidad física era caótica y en cierto modo comprensible, pero la psicológica era metódica, fría y personal. Su objetivo no era obtener una confesión rápidamente, sino demostrar el absoluto dominio del Reich sobre la psique humana, robando a sus víctimas su identidad, su esperanza y finalmente su cordura. Era la destrucción del yo, y su eficacia era tan monstruosa que se convirtió en el modelo oculto de sistemas de control mental que trascenderían el régimen que los creó. Aquí reside el giro inesperado, el secreto más perturbador que emerge de los archivos polvorientos. Muchos de estos métodos no murieron en 1945, los arquitectos de este horror psicológico, lejos de ser juzgados, fueron reclutados en secreto por las potencias vencedoras. Sus macabros conocimientos, perfeccionados en los campos de concentración y las prisiones de la Gestapo, cruzaron el Atlántico y allanaron el camino para programas de control mental, como el MKUltra de la CIA. La tortura nazi, en su forma más puramente psicológica, encontró una segunda vida en la Guerra Fría, convirtiéndose en un legado siniestro que demostró que las peores cicatrices son aquellas que no se pueden ver. Este es el umbral de una oscuridad que no solo pertenece al pasado, y nuestra narración comienza al traspasarlo, listos para explorar cómo el ser humano puede ser desarmado, pieza por pieza, sin que nadie levante un solo instrumento de metal. Este sistema de tortura invisible se implementó meticulosamente en varios escenarios del régimen, pero fue en los campos de concentración donde alcanzó su expresión más depurada y aterradora. No eran solo los oficiales de la Gestapo o las SS los verdugos. A menudo, los propios prisioneros, sometidos a una presión inimaginable, eran forzados a convertirse en instrumentos de esta maquinaria de destrucción mental. Uno de los métodos más comunes y devastadores era la Zellenboshaft, o arresto celular. El prisionero era arrojado a una celda de aislamiento absoluto, pero no una celda común. Estas estaban diseñadas para maximizar la desorientación, sin luz natural, sin sonidos del exterior, a veces forradas con materiales acolchados que absorbían cualquier ruido, creando un vacío sensorial completo. El tiempo perdía todo significado, era de día o de noche. Llevaba horas, días o meses ahí. La mente, privada de estímulos externos, comenzaba a volverse contra sí misma, generando alucinaciones, paranoia y una ansiedad insoportable. El objetivo no era el castigo, sino la disolución de la percepción de la realidad. Otro procedimiento, aparentemente menos dramático pero igual de cruel, era el de la privación del sueño. Los guardianes realizaban rondas interminables, despertando a los prisioneros a horas aleatorias con golpes, gritos o órdenes sin sentido.
Se les forzaba a permanecer de pie, durante horas, en formaciones interminables, o a realizar ejercicios físicos extenuantes, en plena noche. La falta sistemática de descanso quebrantaba las defensas mentales más rápido que cualquier golpe. Un cerebro exhausto es un cerebro vulnerable, incapaz de pensar con claridad, de resistir, de mantener la esperanza. La víctima se convertía en un receptáculo pasivo, listo para ser moldeado por el miedo y la desesperanza. Pero quizás el método psicológico más perverso fue la corrupción de la esperanza misma. Los nazis eran maestros en crear expectativas falsas, solo para destruirlas brutalmente. A un prisionero se le podía decir que sería liberado al día siguiente. Se le permitía bañarse, afeitarse y recibir una ración de comida extra. La esperanza renacía, un destello de luz en la oscuridad. Luego, en el último momento, se le informaba con sádica frialdad que era un error, y que de hecho su traslado no era a la libertad, sino a la cámara de gas. Esta devastación emocional deliberada, este juego macabro, con las ilusiones humanas más básicas, era más destructivo que la noticia de la muerte misma. Destruía la última fortaleza en la capacidad de soñar con un mañana. Las víctimas fueron innumerables, pero algunos casos destacan por su crudeza, como el del psiquiatra judío Viktor Frankl, quien, desde su propio infierno en Auschwitz, observó cómo muchos prisioneros perdían la voluntad de vivir tras ser despojados de su identidad, su nombre, su profesión, su pasado y reducidos a un número tatuado. Frankl sobrevivió encontrando un significado en el sufrimiento, pero millones no lo lograron, sucumbiendo a lo que los prisioneros llamaban muerte caminante, un estado de absoluta resignación y apatía, en el que el cuerpo seguía funcionando, pero la esencia humana se había extinguido. Otro ejemplo fue el de los pilotos aliados capturados, sometidos a interrogatorios suaves, en la prisión de Duloc-Luft. Sus captores, often hombres cultos y amables, evitaban la violencia. En su lugar, usaban el aislamiento, la manipulación y la creación de una falsa camaradería para extraer información crucial. La brutalidad física hubiera unido a los prisioneros en su odio. La psicológica los aislaba y confundía, haciéndolos dudar de todo y de todos, incluso de sí mismos. Este viaje al lado más oscuro de la psique humana es solo una de las muchas historias que el tiempo ha intentado borrar. Si quieres descubrir más relatos tan estremecedores y reveladores como este, suscríbete y acompáñanos en esta exploración de los secretos mejor guardados de la historia. La perversidad del sistema no terminaba con el daño individual. Se diseñó para fracturar comunidades desde dentro. En los guetos, como el de Varsovia, las autoridades nazi instituyeron los Judenrat, consejos judíos forzados a colaborar en la organización de las deportaciones. Estos líderes se veían enfrentados a una elección imposible en cooperar para salvar a unos pocos, condenando a otros, o negarse y provocar una represalia masiva e inmediata. Esta tortura psicológica colectiva, este envenenamiento de la responsabilidad y la culpa, dejó heridas en el tejido de la comunidad que perduraban mucho después de la liberación. No se necesitaban instrumentos, la carga mental de tomar decisiones bajo una maldad tan calculada era el suplicio en sí mismo. Este enfoque sistémico revela la verdadera ambición del terror nazi a no solo destruir cuerpos, sino envenenar y corromper los lazos humanos mismos, el fundamento de toda sociedad.